Mujer blanca llama a la policía por un adolescente negro y se queda sin palabras cuando llega su madre y es la jefa del FBI. Bienvenidos. Antes de comenzar, por favor, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. Aquel día de verano, el aire se sentía pesado y cargado de tensión cuando Alana, una mujer blanca con una vida acomodada, salió de su casa con el ceño fruncido al ver al adolescente afroamericano merodeando por el vecindario. No conocía su nombre, pero asumió inmediatamente lo peor, pues veía en él una supuesta amenaza sin detenerse a considerar su humanidad. Llevaba en su mano un teléfono celular costoso y vestía ropa deportiva, algo completamente normal para un joven de su edad, aunque a los ojos de Alana esto se convertía en otra señal de peligro. En su fuero interno, ella justificaba su reacción con la idea de que solo protegía a su comunidad, sin percibir la profunda connotación de sus prejuicios. El adolescente, llamado Darius, simplemente paseaba de regreso a casa después de haber jugado baloncesto en la cancha local, completamente ajena a las sospechas que recaían sobre él. Las calles del barrio eran tranquilas, con casas pintadas de colores claros y jardines bien cuidados, pero esa calma se rompió cuando Alana marcó el número de emergencias con mano temblorosa, exagerando su relato al operador policial. Darius, al notar la mirada persistente de la mujer, sintió un escalofrío que no correspondía al calor del sol, y se preguntó qué había hecho para recibir semejante escrutinio. Mientras Alana hablaba con la voz entrecortada al teléfono, mencionaba que el muchacho tenía un comportamiento sospechoso, aunque no podría señalar ninguna acción ilegal concreta. Sus palabras se mezclaban con la autoconfianza que creía tener, la misma que le impulsaba a pensar que su llamado estaba justificado. Darius, deseando continuar su camino en paz, optó por ignorar la mirada de desaprobación, pero no pudo evitar sentir el peso de la hostilidad. En solo unos minutos, llegó un oficial de policía que, con rostro serio, se dirigió al adolescente para interrogarlo. Alana se mantuvo de pie a una distancia prudente, cruzando los brazos con expresión de triunfo, convencida de que había hecho lo correcto. Darius trató de mantener la calma y mostró su identificación escolar, explicando de dónde venía y hacia dónde iba. Pero la situación no mejoró. El oficial parecía no creer en sus palabras, reforzando la actitud de Alana, y el joven empezó a sentir el corazón latiendo cada vez más rápido. La adrenalina corría por sus venas, pues había escuchado demasiadas historias de encuentros desafortunados entre jóvenes afroamericanos y autoridades. Alana, sintiéndose con derecho a opinar, intervino para recalcar que el chico era un intruso en la zona, dejando entrever su visión estereotipada de que alguien como él no encajaba ahí. Darius insistió en que vivía solo unas calles de distancia, en una casa modesta junto a su madre, pero la mirada de duda de policía no se desvanecía. Fue entonces cuando el joven, con la esperanza de resolver el incidente, comentó el trabajo de su madre, sin dar demasiados detalles, aunque con la certeza de que eso podría ayudar. El oficial, sorprendido, le preguntó directamente a qué se dedicaba su madre, y Darius respondió que ella trabajaba en el ámbito gubernamental. Alana soltó una breve risa incrédula, interpretando esa respuesta como una farsa para salir del apuro. El policía, sin soltar al chico, pidió refuerzos para verificar la información, y mientras tanto, los curiosos que pasaban se detenían a observar la escena. Darius se sentía cada vez más humillado, tratando de mantenerse firme sin faltar al respeto, pues tenía claro que cualquier gesto malinterpretado podría agravar la situación. A cada minuto que pasaba, Alana reafirmaba sus prejuicios, convencida de que el joven mentía y de que, en cualquier momento, sería descubierto. Sin embargo, en una llamada rápida, el oficial recibió la noticia de que alguien de alto rango se dirigía al lugar. Nadie sospechaba quién llegaría, pero Alana comenzó a notar la mirada de asombro en el rostro del policía, lo que despertó en ella una creciente curiosidad. Pasaron unos interminables minutos y, finalmente, un auto oficial con vidrios polarizados se detuvo en la acera. El hombre que conducía salió y abrió la puerta trasera, revelando la figura de una mujer afroamericana de semblante serio y porte imponente. Darius suspiró con alivio al reconocer a su madre, mientras Alana sentía un nudo en la garganta, pues algo en el ambiente cambió radicalmente. El oficial se cuadró con un evidente respeto, provocando en Alana una profunda confusión, ya que no entendía por qué semejante deferencia hacia la recién llegada. Ella dio unos pasos hacia adelante y preguntó, casi tartamudeando, de quién se trataba. El policía balbuceó que era la jefa de una importante división del FBI, y Alana sintió un repentino vacío en el estómago, sin palabras que justificaran su actitud anterior.
Darius miró a su madre con los ojos vidriosos, aliviado de verla, pero también abrumado por la vergüenza de tener que pasar por aquella escena hostil. La mujer se dirigió al oficial con voz firme, exigiendo una explicación de lo ocurrido, y luego miró a Alana, tratando de descifrar sus motivos. La tensión se podía palpar en el aire, y el vecindario guardó silencio, como si incluso el viento contuviera la respiración ante ese momento decisivo. Alana, con el rostro encendido, intentó articular alguna disculpa, pero las palabras se le atoraron en la garganta. La madre de Darius, sin alzar la voz, la observó con una mezcla de indignación y compasión, reconociendo que, tras esa hostilidad, había ignorancia y temor. El oficial, consciente de la magnitud del error, liberó a Darius inmediatamente y se inclinó disculpándose, causando un hondo impacto en Alana, quien ya no sabía dónde esconder la mirada. La jefa del FBI se acercó a su hijo, lo abrazó y revisó que estuviera bien, mientras Alana presenciaba como un momento de clara injusticia quedaba expuesto ante todos. Finalmente, en esa atmósfera asfixiante, se vislumbró el comienzo de una confrontación mayor, una historia que trascendería a lo mediático y que pondría en jaque la imagen de Alana, así como la forma en que la sociedad aborda los prejuicios raciales. Ella jamás imaginó que su llamada precipitada desataría una secuencia de eventos que sacudiría los cimientos de la comunidad, y en ese instante sintió que su vida entera daba un vuelco irreparable. El incidente que se había gestado en la acera del vecindario, con la irrupción dramática de la madre de Darius, se propagó como un reguero de pólvora en redes sociales y noticiarios locales. Todos querían saber más detalles. ¿Cómo fue que una mujer blanca, supuestamente tranquila y servicial, llegó a llamar a la policía contra un adolescente afroamericano que solo caminaba por su propio vecindario? ¿Y cómo sucedió que la madre de aquel chico resultó ser ni más ni menos que la jefa de una sección del FBI? Mientras Alana, encerrada en su casa, revisaba las reacciones en Internet, sentía que cada comentario la sentenciaba sin que hubiera lugar para su defensa, y aunque ella buscaba excusas en su mente, era consciente de su error. A cada minuto, aparecían nuevos videos grabados por testigos que retrataban la escena, la forma en que Alana señalaba a Darius, la llegada del oficial de policía y, finalmente, la llegada imponente de la jefa del FBI. La comunidad, habitualmente apacible, entró en conmoción, y se generó un debate sobre el racismo y la discriminación latentes. Por un lado, se alzaban voces defendiendo a Darius y a su madre, apoyando la idea de que aquel suceso reflejaba un problema sistemático en la forma en que se criminaliza la juventud negra. Por otro lado, algunos comentarios anónimos en línea defendían a Alana, alegando que debía existir una razón válida para su comportamiento y sugiriendo que tal vez el adolescente sí tenía algo que ocultar. Desde la perspectiva de Darius, este escrutinio era abrumador y, aunque se sentía respaldado por su madre, no podía evitar la sensación de desconfianza que ahora lo cubría cada vez que caminaba por el barrio. Recordaba la mirada penetrante del oficial, la sensación de estar al borde de un abismo con un solo paso en falso, y se preguntaba si todo volvería alguna vez a la normalidad. Su madre, la jefa del FBI, se mantenía firme y serena públicamente, pero en la intimidad de su hogar cargaba con un enojo que amenazaba con desbordarse. Ella no podía creer que su propio hijo hubiese sido víctima de semejante trato en la zona donde vivían, y más aún, que la agresora resultara ser una mujer que alguna vez había saludado de lejos en los eventos vecinales. Tomó la decisión de iniciar una investigación interna, revisando los protocolos policiales para entender mejor por qué el oficial había actuado de manera tan desconfiada. Entretanto, las cámaras de televisión se arremolinaban en la cuadra, buscando captar cualquier palabra de la familia de Darius, especialmente de su madre. Los noticieros ofrecían imágenes continuas del día de los hechos y lanzaban preguntas sobre el racismo sistémico, provocando reacciones en la esfera política. Las organizaciones por los derechos civiles vieron en este caso un claro ejemplo de los estereotipos raciales que ponen en riesgo la vida de personas negras y exigían no solo una disculpa oficial, sino cambios profundos en la formación de los agentes de policía. Las tensiones no hacían sino aumentar, y la propia presencia de la jefa del FBI garantizaba una repercusión mayor al caso, dejando a Alana en el centro de una tormenta mediática sin precedentes. Por mucho que ella quisiera ocultarse, cada intento de mostrar su versión se veía inmediatamente contrarrestado por la evidencia grabada y por la opinión pública que la había etiquetado como la encarnación del racismo moderno. Con todo, había quienes señalaban que detrás de esa llamada precipitada también se encontraba un contexto social, el miedo constante al otro,
la predisposición a la sospecha hacia una persona negra en un entorno mayoritariamente blanco y la facilidad con la que se acude a la policía cuando alguien resulta incómodo. Mientras las horas transcurrían, surgieron más matices de la historia. Algunos vecinos afirmaban que Alana jamás había mostrado actitudes tan radicales, mientras que otros reconocían que, en realidad, sí la habían escuchado hacer comentarios despectivos en el pasado. La tensión escaló a tal punto que diversas organizaciones comunitarias comenzaron a planear un foro de discusión para abordar el racismo, el perfilamiento racial y la responsabilidad ciudadana, invitando a la jefa del FBI a participar. Darius, por su parte, quiso mantenerse al margen, pues sentía que todo esto había sobrepasado su vida cotidiana, y lo único que deseaba era retomar sus actividades normales y dejar atrás ese amargo suceso. Sin embargo, era imposible escapar de los titulares, y sus compañeros de escuela le preguntaban constantemente cómo se sentía, muchos admirados de que su madre tuviera un cargo tan importante y otros preocupados de que le hubiera pasado un mal rato. Alana, en su encierro, comenzó a reflexionar más profundamente sobre lo ocurrido. Se dio cuenta de que su reacción no fue simplemente un error de juicio momentáneo, sino el resultado de una serie de creencias y temores arraigados. Su conciencia empezó a agitarse, y se preguntaba si de verdad había algo en la conducta de Darius que justificara una llamada a la policía o si, en realidad, solo había sido víctima de sus propios prejuicios. Buscaba en su mente una justificación que la librara de la culpa, pero la evidencia de sus actos le pesaba cada vez más. El oficial involucrado trató de excusarse diciendo que solo cumplía con su deber, pero la presencia de la jefa del FBI ponía en tela de juicio la forma en que se manejan los reportes sospechosos sin bases sólidas. La prensa, mientras tanto, no dejaba de indagar en el pasado de Alana, sacando a relucir cualquier detalle que confirmara o desmintiera su aparente racismo. Ella se sentía en el ojo de un huracán, con cada parte de su vida bajo la lupa, y su reputación pendía de un hilo. Aún así, sus intentos de disculparse resultaban insuficientes, pues eran vistos como medidas desesperadas para limpiar su imagen y no como un arrepentimiento genuino. En medio de este torbellino, la madre de Darius, con su porte inquebrantable, se convirtió en una figura admirada para muchos, un símbolo de la lucha contra la discriminación en todos los niveles, incluido el institucional. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo para ella y su familia, mientras que otros exigían justicia inmediata. La historia trascendía las fronteras del vecindario y se convertía en un tema de interés nacional, dejando cada vez más claro que lo que estaba en juego no era solo la situación de Darius, sino la imagen de un país que, a pesar de su discurso de igualdad, todavía enfrentaba arraigados problemas de racismo. Con cada nueva declaración, el caso se volvía más complejo y delicado, pues ya no se trataba de un simple malentendido vecinal, sino de un evidente síntoma de la brecha racial que persistía. Por mucho que Alana quisiera dar marcha atrás, las repercusiones de su acción se extendían a niveles impensables. Cartas de repudio, amenazas en línea, peticiones de despido de su trabajo y hasta la pérdida de amistades. Del otro lado, la familia de Darius, si bien recibía un gran apoyo, también se veía obligada a lidiar con la exposición mediática y la presión de distintas organizaciones para que adoptaran una postura pública más firme. La jefa del FBI equilibraba el rol maternal con la responsabilidad profesional de investigar y, al mismo tiempo, se convertía en una voz crítica contra la injusticia, lo que la colocaba en un delicado punto de tensión con algunos sectores de la policía local. Parecía imposible escapar de la atención general, y las calles del vecindario empezaron a llenarse de reporteros con micrófonos, cámaras y luces, ansiosos por capturar cualquier declaración. Irónicamente, el lugar considerado tan seguro y tranquilo por Alana se convirtió en un hervidero de discusiones sobre racismo, discriminación y privilegios. En esa atmósfera cargada, Darius intentaba refugiarse en la rutina, levantarse temprano, ir a la escuela, practicar deporte y jugar videojuegos con sus amigos en línea. Pero su vida había cambiado irreversiblemente, y el peso de esa transformación se palpaba en cada uno de sus pasos. A pesar de todo, la familia se mantenía unida, y la madre del chico no pensaba bajar la guardia hasta conseguir un cambio real en la actitud del vecindario y en la forma en que los policías respondían a llamados basados más en el color de piel que en la evidencia. La expectación colectiva seguía creciendo, y con ella la presión sobre Alana, quien empezaba a considerar la posibilidad de hacer algo más que ofrecer una disculpa vacía, quizá un acto concreto de arrepentimiento que le diera un nuevo rumbo a esta historia en la que nadie saldría ileso. Cuando la noticia alcanzó los titulares nacionales, la tensión que gravitaba sobre el tranquilo vecindario se multiplicó,
y la figura de la jefa del FBI adquirió una relevancia que desbordó todas las expectativas. En las oficinas de la agencia, colegas de alto rango y agentes rasos comentaban el suceso con discreción, preguntándose cómo afectaría la imagen pública de una institución que, desde hacía tiempo, se encontraba bajo escrutinio. Los superiores mostraban preocupación, no por el hecho de que la jefa defendiera a su hijo, lo cual consideraban comprensible, sino por el cariz político y mediático que estaba tomando el asunto. Mientras tanto, la prensa buscaba a toda costa obtener declaraciones de la funcionaria, a quien algunos comenzaron a apodar la Madre Justiciera, pues se interpretaba su intervención como un símbolo de coraje ante la injusticia. Detrás de cámaras, no obstante, ella lidiaba con el conflicto interno de mantener la compostura profesional. A la vez, expresar la indignación y el dolor de ver a su hijo en el centro de un episodio de racismo flagrante. Mientras los reflectores mediáticos se posaban en la familia de Darius, dentro de las paredes de la casa de Alana, reinaba un silencio cargado de angustia. Ella revisaba una y otra vez la grabación captada desde diferentes ángulos, intentando encontrar un detalle que justificara su comportamiento. Un gesto amenazante del chico, un movimiento extraño, algo que la exculpara de la acusación de racismo. Sin embargo, cada visualización no hacía más que confirmar que, en realidad, no había habido nada sospechoso en Darius, y su conciencia cada vez más pesada comenzaba a manifestarse en constantes ataques de ansiedad y noches en vela. Aquel privilegio del que había gozado siempre, el de no cuestionarse sus actos o sus prejuicios, chocaba de frente con la realidad de que su acción impulsiva había perjudicado a un menor y provocado una ola de indignación. Entre sus allegados, algunos sugerían que guardara silencio y esperara a que la tensión mediática se disipara, pero otros la urgían a dar la cara de manera sincera, tal vez solicitando una reunión con la madre de Darius para presentar disculpas en persona. La idea le provocaba pavor, pues no sabía cómo enfrentar a una mujer que, además de ser la jefa de una importante división del FBI, se había erigido en una figura pública aclamada por muchos sectores progresistas. Sin embargo, la incertidumbre y la presión no eran exclusivas de Alana. El departamento de policía local, al verse bajo la lupa, inició su propia investigación interna para determinar si el oficial que respondió a la llamada había incurrido en abusos o si había seguido un protocolo adecuado. Aun cuando la jefa del FBI no ejerció presión directa, el mero hecho de su presencia y de su rango causaba una tensión palpable en las reuniones con las autoridades municipales. Por su parte, la población afroamericana de la zona, y no solo de ese barrio, sino de barrios circundantes, comenzó a organizar vigilias pacíficas y marchas simbólicas para manifestar su solidaridad con Darius y exigir cambios estructurales en la forma en que se trataba a la juventud negra. Estas manifestaciones crecieron en número y resonancia, atrayendo la atención de diversas organizaciones de derechos humanos y activistas que veían en este caso un ejemplo vivo de los males que venían denunciando desde hacía años. Las escuelas de la localidad aprovecharon el momento para proponer jornadas de concientización contra la discriminación y la violencia racial, y Darius se encontró involuntariamente en el foco de estos esfuerzos pedagógicos, con maestros y directivos que lo miraban con empatía, al tiempo que él solo deseaba volver a su rutina sin levantar tantas miradas curiosas. Los padres de sus compañeros se dividían entre la admiración por la posición que ocupaba su madre y el desconcierto de tener tan cerca un caso que normalmente verían en la televisión, lejano a su realidad inmediata. En medio de esta vorágine, la jefa del FBI no descuidó su trabajo. Lideraba con firmeza a su equipo y avanzaba en casos de gran importancia nacional, mientras sus subordinados veían crecer en ella una determinación adicional, alimentada por la experiencia personal que estaba viviendo. Pero también se hizo evidente que su rol como madre la llevaba a confrontar aspectos emocionales que jamás había previsto, especialmente la vulnerabilidad de su propio hijo ante algo tan cotidiano como el racismo en su propio barrio. Con el paso de los días, las entrevistas televisivas se sucedieron, y en todas se hablaba del caso Darius. Algunos periodistas cuestionaban si el estatus de su madre como funcionaria de alto rango podría haber influido en la rápida liberación del joven por parte del oficial de policía. Otros lamentaban que no todos los adolescentes afroamericanos en situaciones similares tuvieran la suerte de contar con una madre en el FBI. Así, la controversia escaló a temas más amplios, como la desigualdad de oportunidades, la parcialidad en el sistema de justicia y las profundas heridas que el racismo seguía dejando en la sociedad. Alana, en tanto, recibía llamadas de antiguos conocidos que le recriminaban su proceder o que, por el contrario, trataban de defenderla esgrimiendo algún argumento vago de legítima sospecha. Sin embargo, los hechos eran claros y la investigación preliminar
no encontraba justificación alguna para su denuncia. Cada vez se sentía más acorralada y empezó a plantearse seriamente la necesidad de pedir perdón no solo ante las cámaras, sino también de manera directa a la familia de Darius. Cuando la noticia de que Alana buscaba un encuentro con la jefa del FBI llegó a oídos de la prensa, se generó una nueva oleada de expectación. ¿Aceptaría la madre de Darius reunirse con ella? ¿Sería un simple espectáculo mediático o un acto sincero de contrición? En la casa de la familia del adolescente, la idea fue recibida con escepticismo. Darius temía que todo fuera una farsa destinada a limpiar la imagen de Alana, y su madre compartía parte de esa desconfianza, aunque estaba dispuesta a escucharla si con ello podía sentar un precedente para la reconciliación y el cambio real en la comunidad. Mientras la tensión se acumulaba, se confirmó que un evento público se llevaría a cabo en la biblioteca principal del barrio, donde representantes de la policía local, la alcaldía, la oficina del FBI y algunos líderes comunitarios debatirían el tema de la discriminación racial y la convivencia ciudadana. La sola mención de que Alana podría estar presente desató un sinfín de debates en redes sociales. Algunos la insultaban, otros le pedían valentía para asumir sus errores, y unos cuantos sugerían que todo el encuentro sería un circo mediático sin trascendencia real. Así, el vecindario se preparó para esa reunión, con la esperanza de que, al menos, sirviera para abrir un diálogo sincero. En ese contexto, el silencio tenso de Alana se rompió cuando emitió un breve comunicado, sin entrar en mayores detalles, expresando su arrepentimiento y su intención de colaborar en la búsqueda de soluciones. No obstante, aquel texto parecía más bien un formulario genérico de disculpa que un testimonio personal, y no tardó en ser cuestionado por la opinión pública. Cada paso que daba la sumía más en la confusión, hasta que, finalmente, comprendió que el único modo de sacar algo constructivo de esta situación sería afrontarla con todas las consecuencias, mostrándose abierta a la crítica y a la reflexión sobre sus propios prejuicios. Con ese ánimo, y entre lágrimas no exentas de temor, se preparó para asistir al foro comunitario, mientras la jefa del FBI, con su firmeza habitual, se dispuso a encarar a la mujer que había acusado a su hijo y a las autoridades locales que permitían que tal injusticia sucediera. La cita en la biblioteca del barrio llegó finalmente, y con ella un ambiente cargado de expectativa y nerviosismo que se sentía desde las primeras horas de la mañana. Los vecinos acudieron en un número sorprendentemente alto, algunos por genuino interés en el tema, otros por simple curiosidad, y los medios de comunicación no tardaron en desplegar sus cámaras para captar cada instante. Dentro de la sala principal, las sillas estaban dispuestas en semicírculo, creando un espacio para el diálogo entre representantes de la alcaldía, oficiales de la policía local, la jefa del FBI, líderes comunitarios y cualquier ciudadano que quisiera expresar su opinión. Alana entró tímidamente, casi escondiéndose en una esquina, con el rostro pálido y el corazón desbocado ante la posibilidad de ser abucheada o confrontada por los presentes. Darius y su madre llegaron poco después, llamando la atención de todos con su presencia. Él, un adolescente algo nervioso pero firme en su postura. Ella, con un porte tan seguro que bastaba para callar los murmullos más persistentes. Se acomodaron en un lugar estratégico, lejos de las cámaras, buscando no robar la escena, pero inevitablemente se convirtieron en el foco de atención cuando un organizador los mencionó en la presentación oficial. Se explicó que el foro había sido convocado a raíz del incidente protagonizado por Alana y Darius, y que el objetivo era fomentar el entendimiento mutuo, la superación de estereotipos y la revisión de los protocolos de respuesta policial. Varios líderes comunitarios tomaron la palabra para denunciar que no era la primera vez que un joven negro era objeto de vigilancia o sospecha infundada en aquel barrio, y narraron casos anteriores que no habían trascendido por no contar con la intervención de alguien con la posición de la jefa del FBI. Estas historias, a pesar de no tener la misma resonancia mediática, dejaron en evidencia que el problema era más grande que un caso puntual. El alcalde, en un tono entre conciliatorio y político, prometió revisar a fondo las políticas de seguridad pública, mientras el jefe de la policía local trataba de mantener la compostura, consciente de que cualquier palabra suya podría interpretarse como una defensa corporativista. Fue entonces cuando la jefa del FBI pidió la palabra. Su discurso fue breve pero contundente. Reconoció el esfuerzo de la comunidad por hacer visible un problema sistémico. Con voz firme, pidió no convertir el caso de su hijo en un espectáculo, sino utilizarlo como un catalizador para el cambio real. Mencionó que su posición de poder había facilitado que el incidente con Darius terminara sin mayores daños, pero que era dolorosamente consciente de que otros adolescentes negros no contaban con esa ventaja y enfrentaban a diario situaciones similares o peores.
Sus palabras, cargadas de honestidad y autoridad, provocaron un silencio reflexivo en la sala, roto solo por algunos aplausos tímidos que fueron creciendo hasta volverse ensordecedores. En ese clima de emotividad, Alana se levantó, sintiendo como si un peso enorme cayera sobre sus hombros, y caminó hacia el centro del salón. La gente la observaba con expectación, y la tensión se podía casi palpar. Con la voz temblorosa, reconoció que no tenía una buena justificación para haber llamado a la policía, admitiendo que había reaccionado por miedo y sospecha infundada. Reconoció que ese miedo era el producto de estereotipos que había absorbido a lo largo de su vida y que necesitaba desaprender para no volver a causar un daño tan grande. En medio de algunas lágrimas, se disculpó públicamente con Darius y su madre, confesando su vergüenza y su deseo de no ser definida por ese error, sino por su compromiso de crecer y cambiar. Mientras pronunciaba sus palabras, el público mantenía un silencio respetuoso y algunos presentes comenzaron a aplaudir de forma cautelosa, como si temieran que se tratase de una actuación superficial. Sin embargo, la madre de Darius se puso de pie y caminó hacia Alana, mirándola fijamente a los ojos. El tiempo pareció detenerse cuando ambas se encontraron frente a frente, una madre protectora, con la investidura del FBI, y la mujer que había lastimado a su hijo con un acto de discriminación. Hubo un instante en el que nadie respiró, y entonces la jefa del FBI extendió la mano hacia Alana, aceptando su disculpa de manera simbólica, aunque con la seriedad de quien sabe que todavía queda un largo camino por recorrer. Aquel gesto fue recibido con una mezcla de alivio y emoción por el público. Darius, sentado a un lado, sintió una extraña mezcla de gratitud y confusión, pues si bien apreciaba el gesto, no estaba seguro de que esa disculpa fuera suficiente para borrar la experiencia que había vivido. Aún así, el momento marcó el punto álgido del foro, y muchos interpretaron que el primer paso hacia la reconciliación se había dado. Luego de la intervención de Alana, otros vecinos tomaron la palabra para expresar su opinión sobre la importancia de la educación antirracista en las escuelas, la necesidad de capacitar a la policía en estrategias de desescalada y la urgencia de crear espacios seguros para la juventud afroamericana. El alcalde anunció la creación de un comité especial para analizar propuestas concretas de reforma policial y programas comunitarios, generando un aplauso de esperanza. Aunque no todos estaban convencidos de la sinceridad de Alana, muchos valoraban la franqueza con la que había reconocido su error. Por su parte, los medios de comunicación capturaron cada instante, ya fuera para denunciar la vigencia del racismo o para mostrar la posibilidad de un diálogo reparador. Cuando el foro llegó a su fin, la sensación general era de un paso adelante, aunque no existía la ilusión de que bastaría una sola reunión para revertir décadas de desigualdades y estereotipos. Alana salió de la biblioteca con el ánimo revuelto. Por un lado, aliviada de haber confesado sus temores y de haberse disculpado públicamente. Por otro, consciente de que su vida no volvería a ser la misma y de que tendría que demostrar día tras día que su arrepentimiento era verdadero. La jefa del FBI, tras una breve conversación con el alcalde, se despidió de varios asistentes y dirigió unas palabras a los periodistas, subrayando la necesidad de reformas y el papel que cada ciudadano desempeñaba en la construcción de una sociedad más justa. Darius caminó junto a su madre, sintiéndose un poco más fuerte, aunque todavía llevaba en su interior las cicatrices de aquel día en que alguien lo vio como una amenaza solo por su color de piel. Mientras los reflectores se apagaban y la gente abandonaba la biblioteca, quedaba la promesa de volver a reunirse para ver resultados tangibles y evitar que el foro fuera solo un evento simbólico. En las calles, algunos comenzaron a hablar con más optimismo, otros seguían escépticos, y lo único cierto era que la historia de Alana y Darius se había convertido en un suceso profundamente revelador para la comunidad, indicando que ni la cordialidad aparente de un barrio ni las figuras de autoridad estaban exentas de cometer errores o perpetuar desigualdades. Tras el foro comunitario, las repercusiones del caso siguieron expandiéndose, y las voces que exigían cambios estructurales cobraron una fuerza inusitada. La jefa del FBI, lejos de limitarse a una postura simbólica, organizó reuniones con varios grupos de derechos civiles y representantes de la policía local para diseñar un plan de acción orientado a reducir la discriminación y el perfilamiento racial. Estas reuniones, que tuvieron lugar en edificios gubernamentales y centros comunitarios, se llevaron a cabo con una participación sin precedentes, pues tanto ciudadanos como funcionarios percibían la urgencia de actuar antes de que se produjera otra situación similar. No obstante, en paralelo a estos esfuerzos, el ambiente en casa de Darius no era del todo sereno. El adolescente lidiaba con el peso de la atención mediática y con la expectativa de la gente que lo miraba como un símbolo de lucha.
A veces anhelaba simplemente desaparecer y ser un chico más, sin tener que cargar sobre los hombros la responsabilidad de encarnar una causa social. Su madre entendía su conflicto interno, pero se debatía entre protegerlo y aprovechar la oportunidad histórica para impulsar cambios concretos desde su posición. Mientras tanto, Alana continuaba experimentando las consecuencias de sus actos. Algunas amistades se habían distanciado de ella, ya fuera porque la veían como una persona racista o porque no querían verse involucradas en el escándalo público. Otras, en cambio, la apoyaban, sosteniendo que su error no definía quién era y que merecía la oportunidad de redimirse a través de acciones genuinas. Consciente de ello, Alana se unió a un taller de sensibilización organizado por una asociación local, donde participaban personas de diferentes razas, edades y contextos, con el fin de derribar barreras y estereotipos. Cada sesión implicaba debates intensos, compartir vivencias personales y confrontar prejuicios de manera directa, algo que la incomodaba pero que, al mismo tiempo, sentía necesario. Bajo la guía de facilitadores expertos en temas de diversidad e inclusión, Alana comenzó a darse cuenta de que sus miedos hacia la comunidad negra no eran producto de una sola experiencia negativa, sino de una narrativa social que la había acompañado toda la vida. Ese descubrimiento, aunque doloroso, se convirtió en la semilla de un cambio paulatino que la impulsaba a reevaluar sus relaciones cotidianas, sus ideas sobre la seguridad pública y sus percepciones acerca del lugar que cada persona ocupaba en el barrio. Simultáneamente, se puso en contacto con la oficina de la jefa del FBI para ofrecerse como voluntaria en actividades comunitarias, esperando que esa fuera una forma de demostrar que su disculpa no era mera retórica. La respuesta inicial fue fría, pues existía una legítima desconfianza sobre sus intenciones, pero con el tiempo logró que la incluyeran en algunas iniciativas destinadas a la juventud, como jornadas de orientación vocacional y tutoría académica. En esas actividades, Alana se esforzó por interactuar de manera abierta y empática con chicos y chicas afroamericanos, descubriendo en muchos de ellos talentos y aspiraciones que jamás había imaginado. Por su parte, Darius fue invitado a contar su experiencia en escuelas y foros juveniles, algo que lo asustó al principio pero que, poco a poco, fue afrontando con madurez. Hablaba de cómo un simple paseo por el vecindario se había convertido en una experiencia aterradora por culpa de estereotipos raciales, y de cómo el hecho de que su madre fuera una alta funcionaria del FBI había contribuido a que saliera ileso de aquella situación. No pretendía presentarse como un héroe, pero esperaba que su testimonio ayudara a otros jóvenes a entender la importancia de denunciar los abusos, sobre todo a no perder la confianza en su propio valor. Este protagonismo repentino influyó en su personalidad, haciéndolo más reflexivo y consciente de las realidades ajenas, pero también aumentando su temor de ser visto como alguien privilegiado. La jefa del FBI, por su parte, se hallaba inmersa en una dinámica compleja. Buscaba impulsar reformas internas para que los agentes aprendieran a reconocer y evitar la aplicación de sesgos raciales en su labor, pero se topaba con la resistencia de sectores que veían estas iniciativas como ataques a la institución. Al mismo tiempo, revisaba su propio papel en la crianza de Darius, preguntándose si había hecho lo suficiente para prepararlo ante los riesgos que enfrentaba por su color de piel, incluso en su propio vecindario. Cada vez que pensaba en aquel día fatídico, revivía la imagen de su hijo contra la pared, siendo interpelado por un oficial de policía solo porque alguien había sentido miedo. Era una herida que tardaría en sanar, pero la transformaba en un agente de cambio aún más determinado. En tanto, los medios continuaban siguiéndoles de cerca, y aunque con el paso de las semanas la intensidad de la cobertura disminuyó, el caso siguió formando parte de debates televisivos y artículos de opinión sobre racismo y uso desmedido de la fuerza policial. Cada tanto aparecía un nuevo video, un testigo adicional o un comentario de alguna figura pública que volvía a poner el incidente en los titulares. Para bien o para mal, este escrutinio constante podía resultar agotador para todos los involucrados, pero a la vez mantenía viva la discusión sobre la urgente necesidad de transformaciones sociales. Las autoridades municipales comenzaron a desplegar campañas informativas, animando a los ciudadanos a reportar cualquier trato discriminatorio y prometiendo mecanismos de supervisión más estrictos. También se propusieron mejoras en el sistema de denuncias, con la intención de que las llamadas relacionadas con comportamientos sospechosos pasaran por un filtro más exhaustivo antes de movilizar unidades policiales. Aunque algunos consideraron estas medidas insuficientes, representaban un primer paso para evitar abusos como el sufrido por Darius. Alana, al ver estos avances, experimentó sentimientos encontrados.
Una parte de ella se alegraba de que su error hubiera provocado cambios positivos, mientras otra parte se sentía culpable por la humillación y el peligro que Darius vivió. Esa dualidad la acompañaba cada vez que se reunía con grupos de vecinos para tratar el tema de la convivencia y la inclusión. A veces, recibía palabras de aliento de personas que valoraban su proceso de introspección y cambio, pero también era blanco de críticas feroces de quienes la tachaban de oportunista. Con todo, seguía adelante, convencida de que era mejor confrontar la realidad que esconderse. El ambiente en el barrio fue evolucionando lentamente. Si bien persistían tensiones y desconfianzas, también surgieron espacios de conversación donde vecinos de diferentes orígenes se encontraron para compartir experiencias y derribar prejuicios. Darius continuó asistiendo a sus entrenamientos de baloncesto, y aunque todavía sentía miradas incómodas de vez en cuando, encontraba cierto alivio en saber que más personas estaban dispuestas a respaldarlo. El eco de aquella llamada a la policía no se desvanecía, pero se convirtió en el impulso para reflexionar colectivamente sobre los temores y las brechas que existían en esa comunidad aparentemente armoniosa. Y mientras el proceso de sanación y aprendizaje avanzaba, quedaba claro que la historia de Alana y Darius seguía creciendo, extendiéndose como un espejo que obligaba a la sociedad a observarse y cuestionar la normalización de actitudes discriminatorias, recordando que el camino hacia la justicia requería no solo de buenas intenciones, sino de acciones concretas que transformaran la realidad de las futuras generaciones. Mientras transcurrían los meses, el impacto del incidente entre Alana y Darius no daba señales de desaparecer, sino que se expandía hacia nuevas esferas de la sociedad. Diversas universidades comenzaron a estudiar el caso como un ejemplo contemporáneo de racial profiling y lo incluyeron en debates académicos sobre criminología, sociología y psicología social. Profesores invitaban a sus alumnos a analizar los factores que habían influido en la reacción de Alana, así como las implicaciones legales y éticas del accionar policial. En algunos foros universitarios, incluso se invitó a Darius y a la jefa del FBI para exponer sus perspectivas, aunque el joven prefería limitar sus apariciones públicas, preocupado por ser reducido a papel de víctima icónica. Esta creciente tensión intelectual y política, no obstante, acarreaba un desgaste emocional para quienes estaban en el centro de la polémica. Alana, por ejemplo, alternaba entre la determinación de enmendar su error y la fatiga de verse constantemente juzgada. A pesar de haberse acercado a grupos comunitarios y haber emprendido un proceso de reeducación personal, todavía sentía el peso de las miradas de aquellos que no creían en su transformación. En ocasiones, la soledad se la hacía insoportable, y la culpa por haber puesto en peligro a un chico inocente la acechaba en silencio. Por su parte, la madre de Darius se mantenía firme en su rol profesional, pero empezó a notar que su incesante lucha contra la discriminación y el perfilamiento racial podía pasarle factura en el entorno laboral. No todos en el FBI veían con buenos ojos su activismo público, y algunos colegas la acusaban de politizar su cargo. Sin embargo, sus superiores más cercanos reconocían que su posición la había empujado a encabezar un debate necesario para la institución, por lo que le brindaban cierto respaldo, aunque no exento de precauciones. Mientras tanto, el Departamento de Policía local implementó un programa piloto para mejorar la formación de sus agentes en materia de derechos civiles y relaciones con las minorías, contratando especialistas externos que impartían talleres de empatía y resolución de conflictos. El oficial que atendió la llamada de Alana también fue sometido a una revisión interna y finalmente recibió una amonestación formal por no haber seguido pasos adecuados de verificación antes de proceder a la detención del menor. Esta sanción simbólica provocó reacciones opuestas en el seno policial. Para algunos, era una muestra de que ya no se tolerarían actuaciones basadas en prejuicios. Para otros, un acto de injusticia hacia un oficial que simplemente cumplía su deber. Aún así, se abrieron espacios de diálogo dentro de la corporación, generando un clima de cuestionamiento que, con suerte, podría derivar en mejoras a largo plazo. Entretanto, la figura de Alana se convirtió en un caso peculiar. Para unos, era la villana que encarnaba el racismo cotidiano, y para otros, un ejemplo de que las personas podían cambiar si se enfrentaban a la realidad de sus prejuicios. Ella misma se resistía a ser catalogada en un solo bando, reconociendo que había obrado mal, pero también que su vida entera no podía reducirse a ese fallo. En un afán por reconstruirse, aceptó colaborar en un documental que pretendía mostrar diferentes ángulos de la historia, entrevistando a Darius, a su madre, a oficiales de policía, a vecinos y a la propia Alana. Durante las grabaciones, ella contó su versión de los hechos, describiendo cómo el temor se había apoderado de ella y la había llevado a tomar la peor decisión de su vida.
No trató de excusarse, pero sí de explicar el caldo de cultivo que la llevó a ver a un chico negro como un peligro. Las noticias sensacionalistas, los rumores de delincuencia, las pocas interacciones positivas con personas de otra raza. El documental, aunque todavía en proceso de producción, fue difundiendo algunos avances en redes sociales, despertando opiniones encontradas. Hubo quien valoró la transparencia de Alana y aplaudió el coraje de Darius al participar, pero también quienes criticaron el proyecto por considerar que podía trivializar o explotar el dolor ajeno. El debate en línea se recrudeció y, paradójicamente, la atención mediática volvió a intensificarse cuando se filtró un fragmento de la entrevista de la jefa del FBI, en el que afirmaba que nuestra sociedad no podrá avanzar mientras consideremos sospechosa la piel negra de un niño. La frase, contundente, se viralizó en cuestión de horas, provocando una nueva ola de reacciones, desde el aplauso de colectivos antirracistas hasta los ataques de sectores conservadores que la acusaban de politizar su labor. En medio de este vendaval, Darius intentaba adaptarse a su creciente fama involuntaria. A veces se sentía orgulloso de que su experiencia pudiera motivar cambios, pero en otras ocasiones le resultaba abrumador tener que discutir sobre racismo o discriminación. Anhelaba volver a ser un joven cualquiera, sin cámaras ni debates alrededor de su nombre, y se refugiaba en actividades cotidianas como deporte y las salidas con amigos. Con el tiempo, sin embargo, comprendió que aquel suceso había marcado un antes y un después en su vida, y que, a pesar de todo, podía encontrar una vocación en la defensa de los derechos civiles. Como parte de ese proceso, empezó a dialogar más abiertamente con su madre sobre el futuro, considerando incluso la posibilidad de seguir sus pasos en el servicio público o en el ámbito legal. Para la jefa del FBI, observar ese crecimiento en su hijo era a la vez un alivio y una preocupación, pues no quería que su juventud se viera condicionada por la presión mediática. Pero sentía orgullo notar que de un evento tan doloroso surgía una chispa que podía convertirse en llama de justicia. Así, conforme el caso se adentraba en una etapa de relativa estabilidad, quedó claro que el verdadero cambio no vendría de un día para otro, sino a través de la constancia y el compromiso de cada uno de los actores involucrados. Alana, con su participación en el documental y su labor comunitaria, parecía determinada a demostrar que el racismo no era una condena inmutable, sino un constructo que se podía combatir a base de conciencia y educación. Darius, por su parte, se abría camino en un entorno lleno de expectativas, encontrando su voz y entendiendo la responsabilidad que conllevaba ser escuchado. La jefa del FBI mantenía su cruzada institucional para reformar protocolos y sembrar empatía, aun cuando esa postura le granjeaba resistencias entre algunos colegas. Y en el vecindario donde todo comenzó, la gente seguía debatiendo, aprendiendo y tratando de encontrar una manera de reconstruir la confianza quebrada. Mientras el país entero seguía hablando del incidente que colocó a Darius y a su madre en el centro del debate sobre el racismo, las consecuencias positivas y negativas se hacían cada día más evidentes. Por un lado, surgieron grupos de apoyo y solidaridad que organizaron campañas de concientización para eliminar estereotipos raciales, especialmente dirigidas a jóvenes y a cuerpos de seguridad. Por otro, crecieron también las voces de detractores que, por motivos políticos o ideológicos, acusaban a la jefa del FBI de excederse en sus funciones y de querer imponer una agenda que, a su parecer, desprestigiaba a las instituciones. Entre marchas y contramarchas, el escenario social se polarizó y el caso Darius se convirtió en un referente obligado para cada conversación sobre discriminación, para bien y para mal. En medio de esa efervescencia, el Departamento de Policía Local comunicó oficialmente el inicio de una auditoría independiente, cuyo objetivo era revisar los protocolos de respuesta a denuncias como la que Alana había efectuado. Se formó un comité integrado por ciudadanos, expertos en seguridad y defensores de derechos humanos, quienes tendrían la tarea de analizar grabaciones, registros de llamadas y testimonios para determinar si existía un patrón de discriminación racial en la forma de actuar de los agentes. Este anuncio fue recibido con esperanza por algunos sectores, al considerarse un paso hacia la transparencia, mientras que otros lo interpretaron como una treta política para calmar las protestas sin llegar a cambios reales. Entretanto, Darius siguió esforzándose por llevar una vida lo más normal posible. Sus días transcurrían entre la escuela, los entrenamientos deportivos y las reuniones esporádicas con amistades de toda la vida, quienes trataban de darle el espacio que necesitaba para que no se sintiera sobreexpuesto. Sin embargo, no podía escapar al hecho de que muchas personas lo reconocían en la calle y lo felicitaban por su valentía, algo que le resultaba confuso, puesto que no sentía haber hecho más que sobrevivir a una situación injusta.
Su madre, aunque muy ocupada con sus responsabilidades laborales, se mostraba más cercana que nunca, encontrando momentos para conversar con él sobre sus emociones, sus miedos y sus posibles planes de futuro. Esa complicidad maternal, reforzada por el dolor compartido, se convirtió en un pilar que le permitió a Darius mantener cierto equilibrio emocional en medio del torbellino mediático. Por otro lado, Alana se topaba cada vez con más críticas y también con más oportunidades de reflexionar. Algunas voces le reprochaban que su disculpa no fuera suficiente, que los daños causados a Darius y a su familia eran irreparables, y que nada le devolvería al joven la tranquilidad perdida. Otros la apoyaban, convencidos de que, al menos, había tenido la humildad de reconocer su error y de intentar enmendarse a través de acciones concretas. Lo cierto es que su participación en foros, talleres y actividades comunitarias empezaba a generar frutos. Varios vecinos que antes evitaban hablar de racismo reconocían ahora la importancia de cuestionar sus propios prejuicios, y algunos jóvenes compartían sus experiencias de discriminación, encontrando una plataforma para ser escuchados. En uno de esos talleres, Alana coincidió con un exoficial de policía que, tras jubilarse, se dedicaba a impartir charlas sobre el impacto del sesgo racial en la aplicación de la ley. Aquella conversación fue reveladora para ella, pues comprendió mejor el papel que desempeñaba la cultura institucional en normalizar el trato desigual hacia las personas negras. Se sorprendió al escuchar que incluso agentes afroamericanos podían llegar a internalizar esos prejuicios, reflejando la profundidad de un problema sistémico que no distinguía siquiera la raza de los propios policías. Esta nueva perspectiva la motivó a seguir participando en las actividades, por primera vez en mucho tiempo, a sentirse parte de un proceso colectivo en el que su voz podía sumar. Mientras tanto, las noticias resaltaban la evolución del caso, sobre todo al conocerse que la jefa del FBI había acordado colaborar con la auditoría independiente en la medida de lo posible, sin interferir con asuntos reservados de la agencia. La entrevista que concedió a un prestigioso noticiero nacional marcó otro hito. Frente a millones de espectadores, ella relató su experiencia personal como madre de un adolescente que, en un solo día, pasó de ser un chico común a un símbolo de una lucha más amplia. Su discurso, emotivo y firme, conmovió a gran parte de la audiencia y reavivó el debate sobre la necesidad de un cambio profundo en la cultura policial. Sin embargo, no faltaron sectores que acusaron a la funcionaria de abusar de su posición para ejercer presión mediática y desestabilizar las instituciones de seguridad. Este contrapunto reflejaba la división que atravesaba el país, donde algunos veían en la historia de Darius la confirmación de un problema arraigado y urgente, y otros consideraban que se exageraba y se empañaba la labor de quienes, según su visión, solo cumplen con su deber de proteger a la ciudadanía. En este contexto, Darius cumplió años, y su celebración fue un evento discreto, pero lleno de significado. Su madre invitó a unos pocos amigos cercanos y preparó un pastel en casa, intentando brindarle un momento de normalidad entre tantas tensiones. Alana, tras dudar si asistir o no, terminó enviando una carta con un mensaje de felicitación y un obsequio sencillo, acompañado de unas líneas en las que expresaba su deseo de que Darius pudiera recuperar la paz y la alegría de su juventud. La madre del chico, al recibir la misiva, sintió un nudo en la garganta y, por primera vez, un atisbo de empatía hacia aquella mujer que, sin proponérselo, había desencadenado una tormenta. Y así, la vida de ambos lados avanzaba con cierta resignación y esperanza. La comunidad, más consciente de sus fallas y potencialidades, empezaba a plantearse proyectos a largo plazo, como la creación de centros de convivencia multicultural y la implementación de programas de vigilancia vecinal que no se basaran en la discriminación racial. Entre luchas políticas, iniciativas de base y un debate público cada vez más polarizado, el caso de Darius se mantenía como un recordatorio de que ninguna transformación es sencilla ni inmediata, y de que cada paso hacia la empatía y la justicia puede estar cargado de contradicciones. Pero, pese a todo, quedaba la certeza de que, en algún punto, el miedo inicial se había convertido en conversación, y la hostilidad en un puente precario que, con cuidado y voluntad, podía fortalecerse para sostener un nuevo capítulo en la historia de ese barrio, por extensión, de la sociedad entera. Conforme el tiempo continuó su curso, la historia de Darius y Alana dejó de aparecer en las portadas de los periódicos nacionales, pero su eco persistió en debates comunitarios y estudios académicos que analizaban el racismo estructural en la vida cotidiana. La jefa del FBI,
Tras meses de colaboración con la Auditoría Independiente de Cabildeos Internos, logró que se implementaran nuevos protocolos de actuación policial enfocados en la protección de derechos civiles, así como programas de formación obligatoria sobre prejuicios implícitos para todos los agentes en la jurisdicción. Aunque estas medidas no eran una panacea, representaban pasos concretos hacia un cambio cultural que muchos consideraban inalcanzable tiempo atrás. Paralelamente, en el barrio donde ocurrió todo, la dinámica social experimentó transformaciones sutiles pero significativas. Se multiplicaron los espacios de diálogo y, paulatinamente, se fue reconstruyendo la confianza perdida. Los vecinos aprendieron a conocerse más allá de los saludos formales. Las organizaciones vecinales incluyeron en sus agendas la discusión sobre inclusión y diversidad, y algunos jóvenes afroamericanos, inspirados por el caso de Darius, se convirtieron en líderes estudiantiles que promovían la igualdad de oportunidades. La figura de Alana, al principio rechazada por muchos, fue encontrando un lugar incierto en esa comunidad en cambio permanente. Ella siguió participando en actividades colectivas, aunque con una postura mucho más humilde y reflexiva, comprendiendo que sus acciones no se borraban con un par de disculpas. A veces se sorprendía colaborando codo a codo con personas que antes la miraban con recelo, y aunque no todos confiaban plenamente en su rehabilitación, empezaba a tejerse un tenue hilo de respeto mutuo. Tras un largo periodo de trabajo interno, Alana se animó a hablar con mayor honestidad sobre sus prejuicios, exponiendo cómo había naturalizado cierto miedo hacia las personas negras y cómo ese temor injustificado la llevó a contactar a la policía aquel día. Sus palabras resultaron incómodas para algunos, pero necesarias para desnudar la complejidad de un problema que no se resolvía con simple retórica de corrección política. Por su parte, Darius maduró aceleradamente a raíz del suceso. Con el acompañamiento de su madre, comenzó a participar en programas juveniles orientados a la justicia social, donde descubrió un fervor por la abogacía y la defensa de los derechos humanos. Sus buenos resultados académicos lo impulsaron a soñar con ingresar a una de las mejores universidades y, aunque no olvidaba el trauma vivido, transformó esa herida en una motivación para contribuir a crear una sociedad menos temerosa del otro. Aquellos encuentros que tanto trató de evitar en un principio, entrevistas y foros, se convirtieron en plataformas donde su voz, todavía joven, resonaba con una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Tiempo después, tuvo la oportunidad de asistir a un encuentro nacional de líderes juveniles, donde compartió escenario con figuras reconocidas del activismo y la política. Ahí, relató cómo aquella llamada 911 no solo cambió su vida, sino que desnudó un sistema que, a menudo, se inclina peligrosamente hacia prejuicio. Su discurso conmovió a muchos y provocó que varios asistentes se acercaran a él, interesados en colaborar en proyectos de alcance nacional. Mientras tanto, la jefa del FBI equilibraba su vida profesional con su rol maternal, participando en conferencias sobre políticas de seguridad y no cesando en su empeño de promover una reforma integral de los protocolos policiales. A pesar de recibir constantes críticas de sectores que la tildaban de demasiado blanda o de politizada, ella continuó firme, consciente de que su hijo era la prueba viviente de los vacíos que existían en el sistema. Cada pequeño logro se sentía como una victoria personal, no solo porque mejoraba la vida de muchos, sino porque honraba la experiencia de Darius, garantizando que otros jóvenes no tuvieran que pasar por el mismo calvario. Para Alana, la cotidianidad también empezó a estabilizarse. Recuperó su trabajo, aunque el ambiente laboral seguía enrarecido por las opiniones divergentes que su caso había generado. Algunas compañeras la evitaban, otras la trataban con simpatía, y unas cuantas parecían fascinadas por el giro que había dado su vida. La terapia psicológica y los talleres antirracismo que continuó tomando la ayudaron a manejar la vergüenza crónica que la acompañaba y a canalizar su culpa en acciones concretas, como el apoyo a organizaciones que impulsaban la equidad racial. De manera gradual, dejó de vivir encerrada en el miedo al juicio de los demás y se centró en asumir la responsabilidad de sus actos, aceptando que no podía controlar la opinión pública, pero sí su propia evolución. El tiempo también trajo la posibilidad de un reencuentro más íntimo con la madre de Darius. Sucedió en una cafetería modesta, lejos de cámaras y reflectores, donde ambas se sentaron frente a frente, sin discursos ni testigos que aplaudieran o condenaran sus palabras. Según Alana, esa fue la conversación más sincera que había tenido en años. Habló con el corazón abierto, reconociendo lo difícil que era para ella entender el racismo desde la posición de una mujer blanca que nunca había sufrido discriminación en carne propia. La jefa del FBI le respondió con serenidad, explicándole que,
Aunque aceptaba sus disculpas, las cicatrices de Darius y las de toda la comunidad negra no desaparecerían fácilmente. Aún así, coincidieron en que la mejor manera de honrar ese dolor era seguir impulsando cambios, educando a futuras generaciones y no dejando que la memoria del incidente se perdiera en la indiferencia. Tras ese diálogo, Alana salió de la cafetería con una sensación agridulce, entendiendo que la reconciliación completa tal vez nunca llegaría, pero al menos había una puerta abierta para la comprensión mutua. Finalmente, el barrio donde todo inició empezó a ser visto como un laboratorio social en el que, sin planearlo, la gente había tenido que enfrentar sus prejuicios y aprender a convivir con mayor conciencia. Los medios, aunque menos enfocados en el caso, se referían a él como un punto de inflexión que sacó a la luz las fracturas invisibles de una comunidad aparentemente unida. Y así, entre cambios incipientes en las instituciones, transformaciones personales profundas y un proceso de sanación colectiva todavía en curso, la historia de la mujer blanca que llamó a la policía por ver a un adolescente negro caminando en su propio vecindario se convirtió en el testimonio vivo de que los errores pueden derivar en oportunidades de cambio, siempre y cuando exista la voluntad de aprender, enmendar y construir puentes en lugar de muros. Si te inspiró esta historia, no olvides dejar tu comentario y compartir este video para que más personas puedan descubrir el poder de creer en sí mismos y en los demás. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.